Saludos, Johnny. Qué bueno estar contigo, Johnny. Es un placer muy grande, Clara Mercedes Jorge Tejada. Y no digo del de Ramírez porque en el tiempo de Me Too ya eliminamos esas cosas de pertenencias. Tú no me perteneces a mí, ¿o sí o no? Yo le pertenezco al Espíritu Santo y al Dios del cielo. No, pero espérate, nena. La Biblia dice que tú me perteneces a mí y que yo te pertenezco a ti. Primera de Corintios 7:4. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Asimismo, el esposo tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Bueno, nos pertenecemos mutuamente. O sea que yo soy de Jorge y tú eres de Ramírez. Perfecto. Ok, estamos en paz. Tú eres de Jorge Tejada y yo soy de Ramírez Johnson. Aleluya. Ok. Johnny, ¿sabes una cosa? Ajá. Esta semana en el estudio de la Biblia vamos a estudiar por siglos perpetuos. Johnny, ¿qué significa esto de siglos perpetuos? Eso es lo que vamos a ver, pero debemos comenzar con una palabra de oración. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu amor, tu bondad, porque tú nos das la oportunidad de estudiar tu palabra y de compartirla con otros. Gracias, Señor, porque tú estás en nuestras vidas y porque nosotros te ponemos a ti en primer lugar. Ayúdanos a aprender de ti y a dedicar nuestras vidas cada día más a ti. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Y amén. Muchas gracias, Clara Mercedes. Mira, nosotros nos vamos a dirigir en este estudio de la lección al capítulo 6 del libro de Génesis. Pero antes vamos a mirar los detalles que nos dice el folleto que nos toca concentrarnos. ¿Puedes leer la reseña de la semana? ¿Qué le hizo el pecado a la creación de Dios? ¿Cuáles fueron algunas de las características de Noé? ¿Qué elementos involucraba el pacto con Noé? ¿De qué manera se revela la gracia de Dios en el pacto con Noé antes del diluvio? ¿Qué nos enseña el pacto que Dios hizo con la humanidad después del diluvio sobre su amor universal por nosotros? Casi nada, Clara, casi nada. Me parece que vamos a comenzar con la primera pregunta y tal vez nos vamos a quedar allí en la mayor parte del tiempo, este asunto del pecado. Sabes, Clara, que el pecado es una cosa seria que ha afectado la vida de todos nosotros. La primera introducción del pecado la encontramos en la historia en el capítulo 3 del libro de Génesis y allí nos vamos a estudiar brevemente qué implicaciones, qué fue lo que hizo el pecado cuando se introdujo en esta tierra. ¿Te parece bien? Eso me parece excelente. Vamos, Johnny. Porque queremos entender qué es el pecado para entender entonces cómo afectó a Dios, cómo afectó. ¿Tú piensas que el pecado afectó a Dios? Claro que sí. Hay muchos que piensan que no, que el pecado... Johnny, yo creo que sí afectó a Dios porque Dios quería estar con nosotros, comunicarse con nosotros como lo estaba haciendo con Adán y Eva, que él hablaba con ellos y le decía, ¿dónde están? Que no los veo. ¿Y tú piensas que le cambió a Dios adentro algo? Su amor por nosotros sigue igual. Y que con respecto a sus sentimientos, con respecto a la situación, vamos a leer. Vamos a leer. En Génesis 3 encontramos la desobediencia de la primera pareja. No vamos a leer todos los detalles como anteriormente lo hemos hecho y como ustedes están acostumbrados, sino que nos vamos directo a lo que sucede una vez que ellos comen. Fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Dos cosas han ocurrido aquí, Clara. Ellos tienen un sentimiento dentro de ellos que es diferente a los sentimientos que tenían antes. Y ahí lo describe, se dieron cuenta. Antes ellos estaban desnuditos, Johnny. Sí, estaban iguales, no cambió nada.
Hay quienes dicen que era que había una luz, que después se le fue la luz. A mí me parece que ese asunto de la luz es un asunto emocional, que se visualizaban con luz, se visualizaba como que había una luz, pero no es que, porque la pregunta clave aquí, Clara, es, el cuerpo humano es algo sucio que hay que esconderlo y que Dios se avergüenza y se siente que hay que esconderlo. Yo no creo, porque si él hizo nuestro cuerpo a su imagen y semejanza, Todas las partes del cuerpo son su semejanza. y su todas, imagen. Y su imagen también. Así que en el cuerpo en sí mismo no hay nada malo. Claro que no. No hay vergonzoso. Esa es un cambio que ocurre en la perspectiva, en la visión personal, en su propio percibir de quiénes son y cómo son. Se encontraron mal. Y dice entonces que una vez que se encontraron mal, lo llamaron, estamos desnudos, descubiertos. ¿Y qué quisieron hacer? En la segunda parte. Quisieron cubrirse. Entonces, lo primero que ocurre en este pensamiento de la acción del pecado es que nos hace sentir mal. Un sentimiento de culpabilidad. Culpabilidad, vergüenza, suciedad. Entonces, hay que cubrirse, hay que esconderse, porque lo que somos no es bueno. El problema comenzó entonces, el problema del pecado, el primer paso y el más importante de todos es que afecta tu autoestima, tu manera de verte a ti misma o a ti mismo. ¿Estoy diciéndolo mal o está según el texto, Clara? Está según el texto, porque antes ellos andaban y no se avergonzaban. Y cuando pecaron, entonces se dieron cuenta que estaban desnudos y empezaron a cubrirse. Veámoslo de nuevo. Y fueron abiertos los ojos de ambos. Este abrir de ojos se refiere a la manera de pensar. Y se dieron cuenta, el proceso de razonamiento, que estaban desnudos, la conclusión a la que llegaron. Y ese desnudo, ¿qué les hace? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Para esconderse. Cuando oyeron la voz del Señor, Dios, que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer, se escondieron de la presencia del Señor. Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Ahí tenemos la implicación directa, Clara. Aquí no hay que hacer conclusiones, no hay que asumir. Aquí te lo dice claro y pelado. Está... ¿Te gustó cómo es? Sí. Claro y pelado te lo dice. Sí. ¿Y qué es lo que dice claro y pelado? Que el proceso de pensamiento y razonamiento que viene a razón del pecado les hace cambiar su manera de sentirse acerca de sí mismos, acerca de sí mismas, y este cambio de manera de sentirse acerca de sí mismo le hace pensar que tiene que esconderse. Primero se esconde su cuerpo, es su visión personal de sí mismo, de sí misma. Esconden su cuerpo. Una vez que esconden su cuerpo, cuando escuchan la presencia de Dios, entonces se esconden de Dios porque tienen vergüenza, tienen miedo de que los vea porque estaban desnudos. Y este asunto de que estaban desnudos no es por estar desnudos, porque Dios los creó de esa misma manera. Dios no les había dado ropa. Oye, Johnny, ahora que tú dices eso, ¿tú crees que en el cielo vamos a estar todos desnuditos? A mí me parece, Clara, que vamos a volver a tener la perspectiva, la cosmovisión de nosotros, la estima propia, para podernos sentir completos y podernos ver tal como estamos. Porque Dios nos creó tal como estamos. Ninguna criatura hay que ponerle ropa. Nosotros usamos ropa. Primero, la razón de Adán y de Eva fueron que tenían miedo, que se avergonzaron. Segundo, pues para ayudarnos a protegernos del ambiente, del medio. Pero ninguno de esos dos problemas van a existir en el cielo. Por ejemplo, hoy, antes de empezar a grabar, yo tenía frío. Por eso me puse esto. Y recordando a mi familia de Bolivia. Y a mi hermana judía de Chicago.
de Peoria. De Peoria, mi hermana Raquel. ¿Te estoy ayudando con la geografía, Clara? Sí, me estás ayudando. Entonces, volviendo al pensamiento acerca del pecado, el pecado nos cambia, nos hace vernos desnudos, nos afecta la autoestima, nos da miedo Dios, que es lo que la lección de escuela sabática desea que nos concentremos. Entendemos que hay un cambio en la manera de pensar, la manera de verse a sí mismos, a sí misma, y la manera de relacionarse con Dios. Y este cambio ocurre en la mente e implica sentimientos que hoy llamemos negativos. Johnny, y eso sucedió con Adán y Eva, y no solamente con Adán y Eva, cada vez que nosotros hacemos algo que no está bien, nuestra forma de ver cambia completamente y nos ayuda a mirar el mundo diferente. Ok. Pregunta. Esta idea de sentirse desnudos y de tener miedo, ¿la inventa el pecado o la destapa el pecado? Esto es una pregunta difícil, Clara, es una pregunta epistemológica que es la que la lección nos ha invitado a pensar, porque si vamos a pensar en los efectos del pecado, pensémoslo a la manera más esencial, y la manera más esencial es la manera de pensar. Entonces, ¿este miedo es algo que el pecado creó o que en el diseño de la mente, como Dios la hizo, en el cerebro y los sentimientos del cuerpo que tenía Adán y Eva, estaba ya allí miedo, no se había sentido, no se había experimentado, y el pecado lo que hace es dar la condición para que esto ocurra? ¿Qué tú piensas? Yo pienso que Dios nos creó con todos los sentimientos y todos están ahí almacenados, listos para ser usados cuando lo necesitamos. Y esa es una visión fisicalista. Los adventistas del séptimo día, al igual que Joel Green, antiguo decano de la escuela antigua de teología de Fuller Theological Seminary, ya él no es decano y ya no existe esa escuela ahora. Pero él está muy bien sigue de siendo salud profesor, y sigue siendo profesor y sigue sí, haciendo el ministerio que hace. Pero el punto es, para ponerlo en un marco, y generalmente se toma el título más importante que la persona ha tenido, este hermano, al igual que Nancy Murphy, ambos de Fuller Theological Seminary, son fisicalistas, igualito que los adventistas del séptimo día. No somos los únicos que pensamos de esta manera. Y esta idea fisicalista implica que todo lo que nosotros tenemos es diseño de Dios y Dios lo creó. Que no hay un mundo espiritual dualista y un mundo carnal del físico, sino que todo es un solo mundo. Por lo tanto, no es que Satanás introduce nuevos sentimientos, sino que eso estaba ya en la persona, y lo que hace el pecado es crear condiciones que experimentan esto de una manera diferente. Porque el miedo en sí mismo, claro, no es malo. No. Hay quienes pueden imaginar que en el cielo nunca iba a haber espinas, nunca iba a haber nada punzante. ¿Qué tú piensas? ¿En el cielo podría haber cosas punzantes? Bueno, yo lo que sé es que yo creo en la Biblia, y si la Biblia lo dice, yo lo creo, porque dice que allá vamos a comer cada mes de un fruto de un árbol para no morirnos. Entonces, cuando uno mastica ese fruto, puede masticarlo de una manera que se lastime los dientes porque abrió la boca demasiado, o puede alguien cortar una rama de un árbol para construir una cesta y clavarse una astilla. Yo imagino que sí, que todo esto es cierto, la respuesta es cierta. Yo no visualizo un cielo donde seamos robots todos así como o todo es automático, todos de acero, o de tipo Superman, así, que no se nos entierran las astillas, o que estamos tocando un arpita y no hacemos nada. Nada de eso, todo eso es ridículo. Los fisicalistas pensamos que hay una continuidad entre las actividades en la tierra hoy en día y las actividades del cielo, al igual que hay una continuidad entre las actividades de Adán y Eva antes del pecado. Dios les mandó a ellos a labrar la tierra, y cuando van a labrar la tierra tenían que hacer instrumentos, iban a cortar árboles para hacer asados o asadón, o un instrumento para cortar la tierra para poder sembrar, etcétera.
Y esto implica que hay posibilidad de accidentes. Y el miedo es un grado de experimentar, de tener cuidado. Por eso las hojas del árbol de la vida son para la sanidad de las naciones. Johnny, ¿cómo serán esas hojas de ese árbol? Ay, yo quiero ver ¿Será tanto en ese té árbol. o será que nos las masticamos? En lo que sea, lo que queremos ¿O es será que hacemos estar, puré? queremos estar en el cielo. Bueno, volvamos, pues estamos tratando mucho tiempo. Vamos Sí. a correr, Clara, porque tenemos varias cosas que tenemos Johnny, que es hacer. que tú hablas mucho. Ay, perdón. Mira, Clara. A mí vamos- me gusta como tú hablas, puedes seguir hablando. Gracias, Clara. Mira, en el capítulo 3 todavía del libro de Génesis encontramos otro detalle acerca de esta manera de pensar que le da miedo al hombre y a la mujer. Mira cómo dice el verso 21. Luego el Señor Dios hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer y los vistió. Así que Dios provee para darles a ellos la manera de sentirse bien en el ambiente y de esconder su vergüenza. Además es el primer sacrificio y les habla de lo que Jesús iba a hacer, que iba a morir por ellos. ¿A qué manera y de qué forma se lo explicó? No sabemos, pero ahí los introdujo al proceso de sacrificios. Y el verso 22 es donde nos queremos concentrar, Clara Mercedes. Johnny Ramírez Johnson. Y el Señor Dios dijo, he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. O creemos esto que dice la Biblia, o arrancamos el pedazo, Clara. ¿Cuál tú prefieres? Porque está dramático eso de arrancar el pedazo. Tenemos 3 Biblias aquí atrás, habría que arrancarlo de 3 páginas. ¿Y tú lo crees? Y tenemos ahí la figura de Jesús. Como un símbolo, como un símbolo. recordativo de un regalo que nos hicieron en la Iglesia Adventista del Séptimo Día De Bishmasin. de Bishmasin en el Líbano, Sí. cuando estuvimos allá 1 mes y medio. Los amamos tanto y... Amén, le enviamos nuestro amor Le y enviamos cariño. nuestro Hay amor. varios allí que hablan castellano. Bien, Clara, volviendo al asunto, tú me acusas de que yo hablo mucho, pero tú te vas a la tangente continuamente. Me estás haciendo olvidar la pregunta que te estaba haciendo. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? ¿O a ti también se te olvidó la pregunta? Clara, hemos de decidir que si creemos eso que leímos, y que adquirimos la manera de pensar como Dios. como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces, Dios Johnny. también siente miedo. Sí. Si estamos pensando ahora como Dios, ahora entendemos mejor a Dios. El pecado nos acercó a la epistemología divina. Johnny, lo único raro que eso fue lo que dijo la serpiente. Bueno, la serpiente estaba diciendo lo correcto con intenciones equivocadas. Ella quería decirles que iban a tener el mismo poder de Dios o las mismas pretensiones de gobierno de parte de que Dios tiene, porque Dios siempre ha sido el dueño de esta tierra. La serpiente les quiso hacer pensar que ellos iban a ser dueños de la tierra. Nunca somos dueños. Nunca Hemos somos sido dueños. mayordomos. Y ahora la Exactamente. mayordomía se la entregamos a Satanás. Y Cristo Jesús la retomó, pero todavía no la ejerce. Porque todavía, hasta la segunda venida, Dios siempre fue el dueño. Cristo es el mayordomo, pero hasta la segunda venida no ejercerá su mayordomía. Cuando establecerá su reino aquí. Ven pronto, Después Señor del Jesús, milenio. para estar... Ven, Señor Jesús, para que tomes la mayordomía. Amén. Clara, este asunto de la manera de pensar, ahora lo vamos a entender en el capítulo 6 de Génesis, que es lo próximo que vamos a leer para entender por qué hicimos esta carrera. Vámonos para allá. Vamos. En el capítulo 6, Clara, llegando hasta el verso, vamos a leer el verso 5 y 6, es la historia del diluvio. El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Vuelve a hablar de la manera de pensar y de la manera de sentir. Ahí es que está el problema nuestro. No son las acciones, es el corazón. Sigue. Entonces el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Esta palabra ha sido traducida de diversas maneras, Clara.
Esta palabra la encontramos en el hebreo y vamos a verla en el hebreo para poder entender la perspectiva divina de qué es esto que está sintiendo Dios. Mira, la palabra Naham puede traducirse de dos maneras, como dar conforte, es decir, dar consuelo en momentos de dificultad o dolor, o se puede traducir como arrepentimiento, sentir pena por una acción. Y esto así particularmente cuando está en nifal. Nifal es un verbo reflexivo en el hebreo. En español quiere decir acciones que se hacen ustedes mismos. Por ejemplo, cuando decimos yo me he visto, es una acción que se hace directamente hacia la persona. Yo me baño. Gracias, Clara. Eso es el verbo reflexivo. Nasham o Naham lamentó. El verbo en nifal, acción reflexiva. Y se traduce de estas maneras en diferentes versículos de la Biblia que vamos a leer a continuación. ¿Cuáles son las maneras? Penosa, consoló, vengarse, consolado, consolado, confortó. Estas son las maneras en que se traducen. Nos vamos a ir a los textos de la Biblia donde están estas traducciones. Y entonces vamos a llegar a las conclusiones que estamos procurando en nuestra lectura. Johnny, en lo que lo buscamos, algo bien importante es que en español el reflexivo, las personas gramaticales son métese, nos, o se, me baño, se baña, nos bañamos, os bañáis, se bañan. Igual en esa palabra. Gracias, Clara. Nosotros leemos en Génesis el capítulo 5, el verso 29, la primera de las veces que aparece la palabra. Y allí lee el verso, Clara. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y de la penosa labor de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor maldijo. Aliviará es la palabra y penosa es la palabra que se traduce del hebreo de la palabra que estamos hablando en cuestión. Léelo acá en el 24:67. Luego Isaac la introdujo en la tienda de Sara, su madre, y tomó a Rebeca, que vino a ser su mujer, y él la amó. Yo creo que ella también lo amó a él. Así que se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Aquí es consoló. Esta es una historia de alguien que está en duelo, tiene sexo con la muchacha jovencita que le trajeron para que fuera su esposa, y en ese momento pues se enamora de ella, se encanta con ella, y ese sexo que tuvo con ella lo consuela. Y el próximo, 27:42. Bueno, es un buen consuelo. Dice, fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Ella envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí que Esaú, tu hermano, planea vengarse de ti matándote. Ay, Señor. Aquí es, Clara, espérate, no te me embales. Aquí es vengarse. Esa acción reflexiva. Él evalúa lo que está sintiendo y quiere vengarse. Y la última, léela, Clara. Todos sus hijos y todas sus hijas fueron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y decía, enlutado descenderé hasta mi hijo al Seol. Y su padre lo lloraba. Qué dolor tan grande, claro. Ay, Señor, nos En este caso es el dolor de luto. Date cuenta, los sentimientos tan diferentes que esta misma palabra se está usando. Tenemos un problema al traducir del hebreo. No hay en hebreo una palabra por cada sentimiento como tenemos en castellano. Ajá, y esta ley. Yo creo que todo depende del contexto de la oración en la cual se encuentra esa palabra para saber su significado. Y de las expectativas epistémicas del traductor. Léete el 38:2. Pasados muchos años murió Batsua, la mujer de Judá. Cuando Judá se había consolado, subió a Tinat, a los esquiladores de sus ovejas, él y su amigo Gira, el adulamita.
¿qué diríamos? Esto es como un recuento de los sentimientos que están detrás de esta palabra para llegar de nuevo a la idea de lo que Dios está experimentando. Dios viene y observa lo que está sucediendo en la tierra y observa el resultado de las acciones de esa manera de pensar que Adán y Eva consiguieron, que es semejante a la manera de pensar de Dios en aspectos que no voy a explicar aquí porque la Biblia no explica, solamente la Biblia dice que Dios dijo, ahora piensan, ahora son como tú y como yo, son como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ese proceso del conocimiento del bien y del mal cambió la manera de pensar de Adán y de Eva y los hizo iguales a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y si a usted no le gusta, arranque el pedacito y no se enoje conmigo ni con Clara. Porque si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y lo practico. Amén. Volviendo, Clara, para entender lo que esto quiere decir, esto implica que la persona de Dios sufre en el pecado tanto como los seres humanos o más. Porque al tener más capacidad de sentimientos, sufre más que nosotros. Hemos de entender que el pecado no es un problema de los seres humanos. El pecado no es, ay, ya no vivo eternamente, ay, que me duele el dedito, ay, que estoy incómodo. Ese no es el pecado. El pecado es la angustia que sufre Dios, que está registrada aquí en Génesis 6:6. Esa existencial, esa crisis existencial que experimenta Dios, eso es la consecuencia del pecado. Los seres humanos no somos el centro, nunca lo hemos sido. Siempre este ha sido un problema eterno, un problema donde Dios está en el centro. Clara, ¿lo hice suficientemente dramático? Lo hiciste muy bien, todavía yo estoy aquí paralizada, pensando en todo lo que tú dijiste. Y la implicación directa de esto, Clara, es que hay esperanza y hay amor, porque si usted está sufriendo con el pecado, Dios está sufriendo 100 millones de veces más. Y la solución viene en la persona de Cristo Jesús. Y hemos de tener esperanza y seguridad que habrá solución y que Cristo viene pronto. Amén. Y la solución no está en nosotros, porque si estuviera en nosotros no tuviéramos esperanza. Está en nuestro Creador, en nuestro Dios. El que está sufriendo más que todos los que sufren. Las personas que han leído este texto y han pensado que simplemente Dios se enojó porque hicieron algo mal, no está entendiendo el texto. Cuando usted lee todas las veces que aparece ese mismo verbo, esa misma palabra en hebreo, en los diferentes lugares de la Escritura, entonces comienza a entender que Dios está sufriendo como sufría el hijo que perdió a la madre y tenía angustia. Y se consuela con su nueva esposa. Y el padre que perdió a su hijo. Está como el padre que perdió a su hijo en el otro ejemplo, en el último versículo que leímos. Y como el enojo de uno que está luchando en contra de otro. Pasiones que Dios experimenta y le hacen sufrir. Y son pasiones fuertes, Johnny. Y nosotros te invitamos hoy a que entiendas que este problema del pecado tiene solución y tiene esperanza porque Dios está sufriendo más que nosotros. Porque Dios está entrelazado y está mezclado con nosotros y nosotros con Él. Te invitamos a aceptar el amor de Dios incondicional y abrazar este perdón que Él te ofrece en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por perdonarnos y gracias, Padre, por preparar un lugar para nosotros.